Hola, mi nombre es Lourdes. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Chinita Cósmica. Bueno, bienvenidos. El propósito de este canal es básicamente que veamos la espiritualidad como algo cotidiano y que podamos también aprender a convivir con nuestro mundo interno. Sí, que eso es algo que a mí me cambió para siempre y por eso es que ahora me dedico a compartirlo y pude materializar y crear Chinita Cósmica, que básicamente tiene eso como propósito inherente. Y bueno, el capítulo de hoy, el capítulo 12, si quieren ver los capítulos anteriores, los dejo en el link de la descripción. Básicamente, Chinita Cósmica también es como una línea de tiempo de cómo fue mi despertar espiritual, cómo empezó, ¿sí? Y también las transformaciones y la propia transformación, sobre todo interna, que he podido vivir al cambiar mi percepción de mí misma y de la vida a través de muchísimas herramientas que llegaron a mí, ¿sí? Bueno, empezamos. El episodio 12 de hoy básicamente es compartirles el impacto que tuvo el libro El Secreto en mi vida, ¿no? De Rhonda Byrne. Antes de empezar, como siempre digo, no me crean absolutamente nada de lo que voy a decir, solamente experimentenlo en su propia vida. Para dar un preámbulo, El Secreto, en su momento, el libro, cuando yo lo leí, y lo comparto para que quizás no les pase lo mismo, o bueno, si les pasa está bien porque es parte de su aprendizaje, pero a lo que voy es, cuando yo leí el libro El Secreto por primera vez en mi vida, me lo tomé muy desde mi lado racional, más que desde mi lado divino, desde mi lado sensible, desde mi lado energético, ¿sí? Entonces creo, y comparto eso para que ustedes puedan como que ya ser conscientes de que para integrar siempre la información o poder integrar una nueva perspectiva y conciencia que uno va teniendo de sí mismo y de la vida, es necesario no solamente entenderlo a nivel racional y hablar de eso a nivel racional, sino integrarlo, experimentarlo y permitir que esa información te atraviese, choque con tus creencias, se dé ese cataclismo interno, esa incomodidad en el que tus creencias de toda tu vida, tu ego, tu personalidad, choquen con esa nueva conciencia y en ese choque, en esa incomodidad, como ya dije hace un momento, haya una transformación y nazca como un nuevo tú, ¿sí? Porque bueno, ya muchos que están en este camino y que bueno, todos los días como que tratan de mejorarse a sí mismos, de ver la vida con otros ojos y otra perspectiva y a sí mismos también, saben que para poder aprender algo nuevo hay que desaprender lo que ya sabíamos, ¿sí? Que eso que sobre todo que ya sabíamos no nos hace felices, ¿ok? Por eso es que también decidimos desaprenderlo, ¿verdad? ¿Por qué les comento todo esto? Porque en un principio yo vi El Secreto como algo solamente metafísico, como algo de la espiritualidad, quizás como algo místico, ¿no? Algo mágico, pero no incluí, no como integré, que también es científico, porque nosotros tenemos lo que en la neurociencia, y aquí lo tengo apuntado en mis apuntes, que ya saben que uso, para que no se me olvide nada, contamos con el sistema de activación reticular, ¿sí? ¿Y cómo funciona este sistema de activación reticular conocido como SAR? Nos dice, primero, que hasta que tú no te sientas merecedor de aquello que tú deseas, o sea, hasta que no sintamos eso, o sea, no a nivel racional, sino a nivel energético, ¿sí? De emoción, ¿ya? Nuestro cerebro se va a encargar de sabotearnos para que no lo tengamos, ¿sí? Esa es la función de nuestro cerebro, protegernos. No es que sea malo, ¿ok? Es que es su función, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si yo no me siento merecedora, si yo no me siento merecedora de lo que quiero atraer o de lo que me quiero convertir, no hay forma de que nuestro cerebro nos lo dé, ¿sí? O nos permita
atraerlo, ni integrarlo, ni convertirnos en eso, ¿sí? En esa creencia. Porque si nuestro cerebro nos da eso que aún nosotros no nos sentimos merecedores de recibir, va a sentir que nos estamos muriendo, ¿sí? O sea, esa va a ser la sensación y el mecanismo que va a percibir el cerebro. Entonces, el trabajo de nuestro cerebro es que nosotros nos mantengamos con vida. Entonces, ni de chiste, o sea, no hay forma que nuestro cerebro nos dé algo que nosotros no estamos emocionalmente listos para recibir, ¿ya? Entonces, o espiritualmente listos para recibir. ¿Ya? Entonces, no solamente es magia, no solamente es un pensamiento mágico, ni místico, no, es científico también. Entonces, por eso es que es tan importante saber que cuando estamos listos para poder integrar una nueva perspectiva o convertirnos en nuestra mejor versión, necesitamos sentirnos primero merecedores de eso que queremos integrar. ¿Sí? Y es científico y al mismo tiempo también es místico, espiritual, mágico, pero tiene de ambos, ¿sí? Entonces, ¿la premisa cuál es? Que si no estamos en el lugar emocional listos para recibir, no vamos a poder integrar esa nueva perspectiva de vida, no vamos a poder ser esa nueva versión de nosotros mismos y no importa si nos hemos leído 1000 libros de metafísica, de desarrollo personal, de motivación o de lo que sea, o sea, no hay forma, ¿sí? Entonces, ya sabiendo eso, saben que es un trabajo mucho más profundo, ¿sí? No es solo racional. Es más, no, o sea, lo racional es lo primero, no es como que primero entra la información a nivel racional, pero también, y es fundamentalmente importante, que integremos esa energía energéticamente, emocionalmente, y nos sintamos y estemos en esa frecuencia que nos permite integrar esa nueva información. Bueno, elegí algunas de las informaciones que más me impactaron y tuvieron como un eco o un impacto muy grande en mí, expansivo, transformador. Y cuando también lo leí, o sea, cuando leí esto, o sea, fue como si yo sintiera que estaba recordando. Sí, o sea, sintiera que era algo que mi corazón se sentía feliz, que quizás mi cerebro no sabía, o sea, qué era, ni cómo lo iba a hacer, ni si iba a poder convertirme en eso, o si lo iba a poder lograr. Sin embargo, mi corazón decía, aquí es, estás bien, este es tu lugar, estás donde tienes que estar, ¿sí? Entonces, esa certeza interna, eso que mi corazón sentía, es lo que a mí me hizo confiar en que estaba en el lugar correcto, ¿sí? Entonces a veces no hay que creerle a nuestra mente, a nuestro cerebro, a esa voz que nos quiere sabotear porque no es real, ¿sí? Y eso implica que estemos muy presentes en nuestro día a día, con nosotros mismos, en nuestra vida, en posición observadores, en mood observadores de nuestra vida, para no actuar y pensar que esa que nos está diciendo nuestro ego, la voz de nuestro pasado, de nuestra identidad pasada o de lo que creemos que somos, nos pueda sabotear, ¿sí? Porque lo que está conectado con el presente es nuestro corazón. Lo primero que puse fue, atraes lo que piensas, ¿sí? ¡Tarán! Esto es mucho más profundo de lo que parece. Obviamente que cuando yo lo leí por primera vez, o sea, fue como que ¿no? Porque también mi cerebro, o sea, pudo como que seguir reafirmando, porque ya saben que fue un proceso que ya había empezado y por eso es que hice este canal para poder como que compartir mi proceso desde el día 1, pero cuando yo ya leí El Secreto, ya tenía noción o ya tenía perspectiva de que somos creadores de nuestra realidad, ¿sí? Entonces, de que es importante mirar hacia adentro y mirar sobre todo las creencias inconscientes, ¿no? Mucho más que las conscientes, porque el inconsciente es lo que gobierna nuestra vida. Y definitivamente que voy a dejar acá esta imagen que están viendo, porque es importante hacernos conscientes de esto. O sea, el 97% de nosotros, de nuestra psique, funciona desde el inconsciente. Entonces, para poder saber qué hay en nuestro inconsciente, tenemos que hacernos 100% responsables de lo que atraemos a nuestra vida, porque ahí nos vamos a conocer. Y es por eso que este camino de la espiritualidad o del autoconocimiento o el desarrollo personal
es mucho más profundo de lo que parece, ¿sí? Y requiere de que, como digo de nuevo, nos hagamos 100% responsables de todas las creaciones externas que tenemos en nuestra vida, porque esas creaciones, esas personas que atraemos, esos trabajos que atraemos, la relación con nuestra familia, la relación con nuestros amigos, etcétera, etcétera, está hablándonos de nosotros mismos, ¿sí? De nuestras creencias, porque esas creencias inconscientes son las que están creando nuestra realidad, ¿ok? Eso, obviamente, es algo que yo pude integrar después de haber leído este libro, ¿no? Con mucha más información también del inconsciente y cómo funciona la mente, pero igual lo comparto porque en su momento también me movió, ¿no? Es como que reafirmó o me hizo profundizar más en mis creencias, ¿no? En que atraigo lo que soy, en que tengo que ir hacia mis creencias para conocer qué hay ahí, ¿no? ¿Cuáles son esos patrones inconscientes de pensamiento que tengo? La gratitud es la clave de una vida tranquila y feliz. Bueno, tengo que ser súper honesta. Yo, desde que empecé este camino, bueno, obviamente que uno empieza este camino de transformación casi siempre, porque toca fondo, ¿no? Bueno, ese fue mi caso. No siempre es así. Algunos lo empiezan porque, bueno, se deciden o leen un libro, que bueno, también yo leí un libro y eso también me despertó la conciencia, me activó como que esa parte de mí que resonaba con esos temas. Sin embargo, también yo sentía que estaba tocando fondo, ¿ok? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando uno toca fondo, cuando uno está infeliz con su vida, cuando uno no se encuentra en su vida, o sea, no se encuentra en lo que hace, no le encuentra sentido a lo que hace, o lo hace solo por hacer, o porque nuestro ego nos dice, es lo que debes hacer como adulto, o es lo que debes hacer porque tu papá lo dijo, es porque lo debes hacer porque la sociedad pide eso de ti, etcétera, etcétera. Entonces, como que no hay espacio para sentir gratitud, ¿ok? Y bueno, estoy compartiendo mi perspectiva, mi experiencia, ¿ok? No tiene que ser igual para ustedes o bueno, no tienen que pensarlo ni verlo igual, solo lo comparto. Entonces, con este libro también yo me hice consciente de que no había o no le daba un espacio a la gratitud en mi vida, ¿ok? Y viéndolo, o como lo manifiesta también este libro, desde lo energético, que en el universo todo se mueve a base de energía, frecuencia y vibración, ¿ok? Todo es energía, frecuencia y vibración. Entonces, es importantísimo que abramos ese espacio de gratitud. ¿Por qué? Porque la gratitud es una vibración muy alta, ¿ok? Y si nosotros vibramos en gratitud, vibramos también, somos esa antena energética, somos ese canal que nos va a permitir sintonizar o atraer a nuestra vida también cosas que nos hagan sentir agradecidos, ¿sí? O nos hagan sentir en esa frecuencia. Como decía una de mis maestras, cuando agradeces al universo, cuando eres agradecido por lo que tienes y cuando vibras eso desde el corazón, te sientes dichoso, pleno y feliz por lo que Dios, el universo, la fuente de vida, como lo quieras llamar, la inteligencia superior, como quieras llamarlo, pero el origen de todo, o sea, está atrayendo hacia ti o te ha dado. Es como que se abre un espacio en nuestro corazón y el corazón vibra y tiene un campo electromagnético que hace que atraigamos cosas a nuestra vida, eso está científicamente comprobado. Ya vas a tener más cosas que agradecer cuando eres agradecido y abres ese espacio interior, pero no desde lo mental, vuelvo a recalcar eso. No es solamente levantarte y decir, ya bueno, gracias por otro día, gracias por mi cama, gracias porque puedo respirar, gracias. No, o sea, no es solo mental, es mental, emocional, incluir al corazón, incluir las emociones, ¿ok? O sea, conectar primero con el corazón y con la mente, y casi, bueno, a mí me resulta mucho el conectar con mi respiración, ¿ok? Entonces desconectas, pero de verdad, y es como que, o sea, conectar contigo misma y recién ahí como que realmente sentir gratitud hacia lo que tienes, ¿sí? Y a veces no es necesario ni mencionar las cosas, solamente es como que sentir, o sea, conectar
con esas cosas que a ti te hacen sentir como agradecido o te hacen sentir feliz o dichosa, agradecido con la fuente de vida, ¿no? Que te da, que te provee esas cosas. Bueno, a mí me resulta muchas veces no tanto decirlo, sino sentirlo, como que conectar con esas imágenes de lo que tengo en mi vida, de lo que puedo hacer en mi vida, de lo que hago en mi vida, de la nueva versión que soy de mí misma, o de cosas que a veces llegan a mi vida y me siento agradecida y siento gratitud, y ponerlo en mi corazón, ¿no? Como que contemplar eso y sentir algo. Y no es, para mí no es necesario decirlo, ¿sí? Solamente contemplarlo en ese espacio conmigo misma. Obviamente que a veces también hay cosas que vienen de otras personas y obviamente ahí sí como que es bonito decirlo, ¿no? Gracias por esto. También que, porque muchas veces Dios, el universo, trae como que respuestas o ayuda a través de otras personas. Los pensamientos son cosas intangibles, ¿ya? Eso es algo que también es importante hacernos conscientes, porque quizás para algunos dicen, ay, pero bueno, ya todos sabemos eso, ¿no? Sí, quizás lo podemos saber de forma racional, pero no lo hemos observado, profundamente y no hemos podido hacernos conscientes de que nuestros pensamientos son energía, nuestras emociones son energía. Entonces, es importante saber que la energía es lo primero en este universo, el primer paso para materializar en este universo, en esta tierra, las cosas que queremos crear o atraer a nuestra vida. Por ejemplo, esta velita, fue una idea de alguien antes de ser esta vela, con esta forma, con este color. Entonces, ¿por qué hago este ejemplo? Porque es importante hacernos conscientes de que la energía es lo primero en lo que tenemos que prestar atención o lo que tenemos que hacernos conscientes de qué tipo de energía estamos contemplando o estamos permitiendo que habite, como diría una de mis maestras también, qué semilla estamos plantando en nuestro jardín de nuestra mente, porque sabemos que eso a largo plazo se va a materializar, ¿ok? O sea, esa semilla va a germinar y va a convertirse en una flor, ¿ok? Estoy haciendo obviamente una metáfora para que podamos entender. Y es, o sea, ¿qué tipo de semillas estamos plantando en nuestra psique? Y esto es algo que creo que nos deberían enseñar en el colegio, la importancia de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque habitamos 24/7 con nuestros pensamientos, habitamos 24/7 con nuestras emociones. Entonces, si no somos conscientes y no tomamos como que las riendas, por así decirlo, de elegir qué decidimos que habite aquí, en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces vamos a vivir una vida en la que vamos a sentir que la vida nos pasa, que las situaciones externas son como un castigo de Dios, son como a la deriva de nosotros, que no podemos hacer nada. Entonces, 0% responsabilidad de nuestra vida, 0% sentirnos creadores de nuestra realidad. Y ahí también podría nacer el victimismo, ¿no? O sea, y a veces, muchas veces no es a propósito porque seamos malas personas, sino porque no somos conscientes de cómo funciona nuestro cerebro o cómo funciona nuestra biología. No sabemos del poder que tenemos personal. No hablo de un poder sobre otras personas ni sobre algo externo, sino del poder, nuestro poder personal para poder cambiar el rumbo de nuestra vida, de nuestro destino. Todo depende de cómo te sientas, ¿ya? Eso es muy cierto. En su momento fui del lado del positivismo tóxico, que es de, yo voy a estar feliz, sonriendo todo el día, cada rato, y aunque me sienta triste voy a seguir sonriendo, y aunque me sienta enojado voy a seguir sonriendo, porque si no la ley de atracción no va a funcionar conmigo y mi vida va a ser terrible. Ya, en algún momento sí estuve ahí. Por eso es que también lo comparto desde mi versión, desde mi experiencia, no tiene que ser su realidad, ni su experiencia, pero yo lo que me gustaría compartir es que es importante cómo nos sentimos, sí, porque de ahí también atraemos cosas a nuestra vida,
Pero, a veces vibrar alto implica ser honesto con lo que estamos sintiendo. Esa coherencia que nosotros vamos a poder tener interna, o sea, entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, incluye vibrar muchísimo más alto que quizás una persona que piensa una cosa, siente otra cosa y hace otra cosa, ¿ya? Voy a poner un ejemplo. Me pasa, o sea, tengo una experiencia en la que siento mucha tristeza, siento mucho dolor. Entonces, mi corazón, lo que ya expliqué, que el corazón está conectado con el presente, me da mucha información de mí misma, porque también las emociones nos dan información de nosotros mismos. La tristeza, sobre todo, es una emoción, o sea, es una energía que muchas veces viene a decirnos qué es importante para nosotros, qué nos duele o qué. Entonces, esa tristeza que estamos sintiendo, si nosotros estamos desconectados de nosotros mismos, hablo de la mente y el corazón, entonces desde nuestro ego, si yo leo este libro sin conciencia de mí misma y de cómo funciona mi mente, voy a decir, no, tengo que estar feliz, no voy a hacerle caso a mi corazón, a mí misma, voy a rechazarme, porque esa es la información subconsciente, voy a rechazarme, no le voy a hacer caso a mis emociones. Muchas veces eso también viene cuando hemos tenido padres que no nos han visto, que no nos han reconocido, que nos castigaban por ser sensibles o auténticos. Y bueno, aprendimos a que había que anularnos a nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que en algún momento voy a tocar, pero a lo que voy es que, más a fondo me refiero, a lo que voy es que la coherencia, si no hay coherencia entre lo que pienso y lo que siento y lo que hago, entonces voy a vibrar bajo, porque no va a haber honestidad ni coherencia con lo que mi ser interno quiere manifestar, ¿sí? Muchas veces la tristeza viene a nuestra vida para que nosotros hagamos consciente información de nosotros mismos. Cuando mi pareja, por ejemplo, me es infiel, es un ejemplo. Entonces, esa información que yo tengo inconsciente, obviamente de quizás mis padres, o mi padre o mi madre que le fue infiel a mi papá, o mi mamá que le fue infiel a mi papá, entonces tengo una herida profunda de traición, por ejemplo, ¿no? Es una de las heridas primarias. Entonces yo creo esa relación en mi realidad, esa relación de pareja, para yo hacerme consciente de que tengo esa herida en mi subconsciente. Aunque parezca un trabalenguas, pero así funciona la vida, ¿ok? Atraemos nuestros patrones de pensamientos inconscientes a nuestra realidad para nosotros hacernos consciente que esa información está en nosotros mismos, en nuestro inconsciente, ¿sí? Entonces, si yo rechazo esa tristeza, no voy a integrar el aprendizaje que esa información quiere mostrarme, ¿sí? Eso es uno. No me voy a conocer a mí misma. Eso es dos. Y voy a seguir a nivel energético reprimiendo esa energía, porque la energía es información, ojo, y la emoción es una energía en movimiento, ¿sí? Entonces, si yo no libero esa energía, si yo no conecto con esa emoción va a seguir dentro de mí. Y si sigue dentro de mí, como ya expliqué hace un rato, va a seguir vibrando en mi campo electromagnético del corazón esa información y voy a seguir atrayendo lo mismo a mi vida. ¿Ok? ¿Sí me dejo entender? Entonces, si yo sigo atrayendo lo mismo a mi vida, ¿el mensaje cuál es? Hasta que no te permitas conectar con esa emoción, con esa información que está dentro de ti, porque es inconsciente, quizás es de tu infancia cuando tenías 7, 8 años y no recuerdas nada ahora que tienes 30, 40 años, pero está dentro de ti, vas a seguir repitiendo la misma experiencia hasta que decidas hacerte cargo de ti misma, enfrentar eso, porque también es duro, obviamente, enfrentar a veces esas emociones y muchas veces no tenemos herramientas para poder
regularnos o canalizarla, pero hasta que no veas eso de ti, vas a seguir atrayendo de forma inconsciente lo mismo. Entonces, por eso es que es tan importante la coherencia. Y una vez que tú conectas con esa emoción y liberas esa emoción y te conoces a ti misma a través de esa experiencia, entonces ahí vas vibrando más alto, ¿ok? ¿Por qué? Porque una vez que liberas esa densidad, puedes conectar con esa sutileza de la paz, de la calma, de la coherencia interna. Entonces, esas emociones, esos sentimientos vibran a cierta frecuencia, pero el desafío, el reto, es que nosotros nos permitamos conectar con lo denso, conectar con nuestra sombra. ¿Sí? Sean coherentes con ustedes mismos, ¿ok? Si sienten tristeza, sientan tristeza. Si sienten enojo, permítanse conectar con ese enojo, porque todas las emociones tienen una información de nosotros mismos, ¿ok? Conectar con nuestras emociones no es sinónimo de actuar nuestras emociones. Si yo estoy enojada o siento ira, no quiere decir que eso me va a dar como que justificación para actuar mi ira, vomitar mi ira, agredir a otra persona. No. Si no es conectar con esa emoción en mí misma y decir, ok, ¿por qué me siento enojada? Quizás es porque no estoy poniendo límites. Quizás es porque estoy permitiendo algo que ya no quiero permitir. Pero es hacer voltear el ojito hacia adentro, ¿ok? No querer buscar respuestas en lo externo o controlar lo externo, sino ver hacia adentro, ¿sí? Entonces es paradójico, porque para poder liberarnos de esa energía, tenemos que conectar con esa energía. Es la única manera, ¿ok? Y no me crean, experimenten. Bueno, aclarando que yo no soy psicóloga, no les estoy diciendo qué hacer, no les estoy diciendo que esta es la verdad absoluta, estoy simplemente contando mi experiencia y lo que a mí en algún momento me pudo servir, ¿sí? La visualización positiva es poderosa. Eso es algo, tengo que aceptar, que a mí me costó mucho, conectar con la visualización. ¿Por qué? Porque yo soy una persona muy racional, ¿sí? Entonces, muy mental. Entonces, visualizar implica conectar con nuestra energía creativa, con nuestra imaginación. A mí me resultaba muy difícil, porque cuando yo iba a, por ejemplo, meditaciones guiadas en grupos así a los que asistía en algún momento, y me decían, ¿no? Cierra tus ojos, conecta con tu respiración. Yo conectaba, cerraba mis ojos, ya imagina un campo verde lleno de flores, con árboles grandes, y yo no podía, ¿ok? Yo no podía, realmente no podía, o sea, y me frustraba, y decía, pero ¿por qué hay algo malo en mí? Pero no es que haya algo malo en ti, no hay nada malo en ti, y tampoco hubo nada malo en mí, solo es que como aprendemos desde niños a anular nuestra creatividad, a no conectar con nuestras emociones, si no conectamos con nuestras emociones, no conectamos con nuestras necesidades, y si no conectamos con nuestras necesidades, muchas veces no sabemos qué necesitamos o quiénes somos, ¿ok? Porque aprendemos como que a anularnos a nosotros mismos, entonces estamos súper desconectados de qué nos gusta, de a dónde queremos ir, de qué es lo que realmente necesita nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿ok? Entonces aprendemos a vivir o alimentarnos, energéticamente hablando, de lo externo, ¿sí? Es como que nos hacemos dependientes, ¿sí? Y callamos nuestra voz interna. No tenemos voz interna, ¿ok? Entonces, por eso es que se nos hace muy difícil luego conectar con esa creatividad, porque ya dije, ¿de qué va de la mano la creatividad? ¿Ok? Entonces es todo un proceso, pero se puede. Y digo se puede porque el día de hoy, después de muchos años de trabajo interno, ya puedo visualizar. Pero me costó muchísimo, o sea, y lo quiero compartir porque al principio fue muy difícil. Y bueno, lo pude lograr, pero con mucho trabajo interno. El universo refleja lo que irradias. Muy cierto, y creo que ya lo he explicado muy bien en el punto 3, de por qué es que el universo atrae a nuestra vida lo que vibramos desde el corazón y desde la mente, porque la mente, el cerebro también tiene un campo electromagnético, pero el corazón tiene un campo electromagnético mucho más grande que el del cerebro,
Sí, y eso está científicamente comprobado. Para cultivar relaciones positivas, tienes que empezar por ti misma. Of course. O sea, por supuesto. ¿Por qué? Porque si nosotros, o sea, la primera relación que tenemos en la vida es con nosotros mismos. Obviamente que no nos hacemos conscientes de eso hasta que crecemos. Bueno, es mi caso. Hasta que crecí, empecé a leer libros de autoconocimiento, de metafísica, como ya les he contado, y recién ahí me di cuenta que la relación conmigo misma, o con mis pensamientos, con mis emociones, era lo que creaba en mi vida relaciones, o lo que me hacía atraer cierto tipo de personas. Pero hasta que no lo leí, no me hice consciente. Por eso es que ahí empecé a trabajar la relación que tenía conmigo misma, porque ya sabía que esa era como que la primera que iba a crear todas las demás. Entonces, obviamente que el trabajo interno es siempre, hasta el último día de que estemos en esta tierra. Pero cuando nos hacemos conscientes de ciertas cosas y empezamos a sanar nuestro corazón, nuestra niña interna herida, vamos como atrayendo diferentes relaciones, ¿no? Un poquito más ya alineadas con quienes somos, con lo que queremos, y en la persona en la que nos hemos convertido, ¿ok? Entonces, sí, empieza cuando nosotros empezamos a indagar en qué pensamientos tenemos, en cuál fue la relación que tuvieron nuestros padres y cuáles fueron esos patrones de pensamiento de relaciones que yo creí o que yo hice míos, ¿ok? Entonces, o con los cuidadores que haya tenido, en el ambiente que haya tenido, me haya criado desde niña, ¿qué aprendí del amor de pareja? Y eso muchas veces es lo que yo atraigo a mi vida, ¿ok? Entonces, también mi propia autoestima, el propio merecimiento que yo tengo, o sea, o que adquirí, el propio valor que creo que tengo a mí misma, porque todo eso influye en lo que yo voy a aceptar, en lo que yo voy a traer afuera, ¿sí? Entonces, es muy importante hacer ese viaje a nosotras mismas y a nuestra infancia. Es requisito principal. Los pensamientos negativos pueden comprometer la armonía de nuestro cuerpo, así que visualicemos la salud y el bienestar absolutos. Otra cosa que es importante es hacernos conscientes de que el cuerpo refleja los conflictos internos que tenemos en nuestra psique, ¿sí? Tanto conscientes como inconscientes. El cuerpo refleja nuestra mente inconsciente, así como lo hace el lenguaje no verbal, así como lo hace la postura que tenemos. ¿Ok? Eso refleja nuestras creencias inconscientes que tenemos, ¿sí? Que muchas veces racionalmente no las comprendemos o no nos acordamos de lo que hemos vivido, pero nuestro cuerpo sí se acuerda, ¿sí? Y hay ciertos olores, ciertas sensaciones, ciertos entornos que hacen que esas memorias se despierten en nosotros mismos, ¿sí? Por eso digo, este es un trabajo muy, muy de ir hacia adentro. Ok, no hay otra opción. O sea, una vez que vas hacia adentro, recién puedes empezar este viaje, ¿sí? Y hay mucho poder en conocer nuestra sombra, ¿sí? Nuestra sombra, nuestro inconsciente, nuestros miedos, nuestras heridas, nuestros vacíos, nuestras inseguridades, nuestras carencias. O sea, hay poder en eso. Porque hasta que no lo conozcamos y no tomemos las riendas de nuestra sombra, se va a manifestar afuera, en lo externo, solamente para que podamos hacernos conscientes, ¿ok? El apego conduce a la infelicidad, porque como ya lo mencioné hace un rato, cuando no sabemos fuentes de nuestro amor, de nuestra dicha, de nuestra alegría, ¿ok? Porque nos anulamos emocionalmente cuando tenemos padres, que son niños heridos y desde ahí quieren criarnos muchas veces, o cuando tenemos padres que no tienen herramientas para darnos cuando nosotros somos niños, para que nosotros podamos regularnos emocionalmente, canalizar nuestras emociones. Entonces, crecemos y como estamos, o sea, no conocemos de nuestro ser interior y no tenemos nuestra voz interna desarrollada, entonces nos apegamos a todo lo externo. Porque nunca hemos mirado hacia adentro. No sabemos qué hay adentro. Es más, nos aterra lo que hay adentro. Porque de niños nos castigaban por eso. O sea, nos hacían sentir inadecuados o no suficientes por ser auténticos.
¿ok? No es una excusa para culpar a tus padres ni para hacernos las víctimas y decir, entonces como me pasó eso en la infancia, entonces me voy a quedar así y voy a culpar a todo el mundo. No, porque eso también sería ahora tú convertirte en ese adulto que te crió. Y aparte, nuestros padres actuaron desde una conciencia y desde muchas veces como a ellos los criaron. Entonces eso es una cadena hasta que alguien decide cuestionarlo y cortarlo. Pero, eso no justifica sus tratos, ¿ok? Como dice, hay una frase que dice, nuestras heridas quizás no fueron nuestra responsabilidad, pero nuestra sanación sí lo es. O sea, es no sabernos o no hacernos conscientes de que nosotros somos la fuente de nuestra felicidad, ¿ok? De que ese mundo interno que todos tenemos, si lo sabemos trabajar, si lo sabemos cultivar, si sabemos como que sanar, si podemos sanar, entonces nos convertimos nosotros mismos en esa fuente de amor. Y sí, vamos a poder escoger parejas, amigos, trabajos, etcétera, todo, pero desde otro lugar. No desde un lugar de necesidad ni de dependencia, sino desde un lugar de elección, de preferir, ¿sí? Usted es una fuente de alegría. Aprende que tu felicidad está dentro de ti y que nada externo puede aportar el mismo nivel de alegría que ya tienes en tu interior. Exacto, nada externo. Es que nada externo puede aportarnos cualquier tipo de emoción que nos haga a nosotros sentirnos plenos o tranquilos o en paz, porque la paz no es una emoción, ¿ok? La paz y la tranquilidad es un estado del ser, o sea, es un estado de nosotros mismos cuando somos coherentes con nuestra vida. Lo que decía hace un rato, ¿no? Cuando podemos pensar, sentir y actuar en esa coherencia. Y para poder llegar a ese estado se requiere un trabajo interno muy fuerte, ¿ok? Que muchas veces no es en 1 año, ni en 2, ni en 3, ni en 4, ¿ok? Porque miren, yo me tatué el día que empezó mi viaje, que fue el 16 de marzo del 2015, y ya estamos en 2024, y hasta ahora sigo teniendo muchas batallas internas conmigo misma, y también muchas pruebas del universo y conmigo misma para saber si realmente he podido trascender muchos patrones inconscientes, carentes y vacíos y de mi sombra que tenía, ¿no? Entonces, por eso les digo, no es un camino fácil, no es un camino súper tranquilo o que todo es risitas, no, es incómodo, es doloroso, muchas veces toma bastante presencia, necesitamos bastantes herramientas para poder atravesarlo, pero sí se puede. Tú eres el creador de tu vida. Bueno, ya hay 3 pasos que el secreto del libro, este libro da para poder como que hacernos mucho más conscientes de que nosotros somos el creador de nuestra vida. El primero, pide. Ten claro lo que quieres. No es fácil, pero decide tú. ¿Ok? Jesús también decía, pide y se te dará. Pero para poder pedir, o sea, uno puede pedir lo que quiera, ¿ok? O sea, uno puede pedir lo que desee. Sin embargo, para que esa petición esté alineada con quien realmente somos, con lo que realmente nos hace felices, con lo que realmente nos hace sentir como dichosos o plenos en nuestra vida, tenemos que hacer ese trabajo interno, ¿sí? Porque si no, solamente sería un pedir para seguir perpetuando mis vacíos, para seguir perpetuando mis carencias, ¿ok? Y esa vida que quizás no me hace pleno o plena, ¿ok? Entonces, yo creo que estos pasos que nos da el secreto vienen mucho de la mano de nuestro trabajo interno, ¿ok? Porque hay una frase que también voy a decir que me marcó para siempre. Los vacíos del ser no se llenan con el tener. Y es algo muy, pero muy cierto. Continúo. Ten fe. Ok, cada uno tiene su fe. Cada uno tiene su propia fe. Y eso es respetable. Yo, por ejemplo, no sigo ninguna religión, pero respeto todas las religiones
porque soy consciente de que cada ser humano tiene una fe, ¿ok? Tiene una verdad, porque la fe que es una verdad, es mi verdad, es lo que yo creo es lo que creo que soy, ¿ok? Entonces es mi fe y se respeta. Para unos tener fe puede ser prender velitas a sus santos todas las noches, para otros puede ser ir a hacer meditación a la naturaleza, ¿ok? Para otros puede ser hacer yoga, para otros puede ser el tarot, y así, cada uno tiene su fe, ¿ok? Hacer rituales, o sea, cada uno tiene su fe y se respeta. Créete lo que has pedido, ¿ok? O sea, eso nos dice el secreto. Primero pedimos, luego tenemos fe a nuestra forma, en lo que creamos, la religión que tengamos y el nombre que le pongamos al origen del universo. Entonces, hay que creernos lo que hemos pedido, ¿sí? O sea, creer que eso que hemos pedido ya es realidad, porque recuerden lo que les dije al principio del video. Todo empieza con un pensamiento en el universo. Todo, absolutamente todo, hasta nosotros mismos. Dice, finge que ya lo tienes. El universo ya encontrará cómo hacerte llegar tus deseos. El universo en realidad es tu fe. El universo en realidad es ese campo universal, esa mente cósmica de la cual emana todo lo que nosotros pensamos. Es como pensamos y esa mente universal, o como tú lo quieras llamar, es como un eco, ¿no? El pensamiento choca con esa mente y esa mente nos manda en consecuencia algo, ¿sí? Porque vivimos en un universo que tiene leyes universales, ¿ok? Que nadie escapa de ellas. Leyes inexorables para todo el mundo, creas en ellas o no. O sea, y el tercer paso, recibe. Recibe. Entonces, primero pedimos, tenemos claro lo que queremos, clarísimo. Luego tenemos fe, creemos que ya lo hemos recibido, que ya está en nuestra realidad. Y bueno, el paso 3, recibe, ¿no? Yo agregaría algo que leí en un libro de Deepak Chopra, que es también suelta el control, o sea, suelta el cómo va a venir, o de dónde va a venir, o cuándo va a venir, porque eso en el fondo es miedo, ¿sí? O sea, eso en el fondo es miedo, y el miedo y el amor son opuestos, y no vibran igual, ¿ok? Entonces, cuando uno pide algo desde el miedo, recibe algo que vibra igual que el miedo, ¿ok? Por eso es que digo, lo más importante es que sintamos la frecuencia que queremos atraer, ¿ok? Entonces, también si yo siento miedo, o sea, si mi corazón que está conectado con el presente detona ese miedo, también miremoslo. Hagamos consciente, como dije, la coherencia, ¿ok? Hagamos consciente de dónde viene ese miedo. Quizás es una creencia muy profunda de que cuando era niña aprendí que el dinero, que la persona que tiene dinero es mala, ¿no? Es avara, es alguien que no merece, que no merece que lo quieran, porque eso escuché de mi mamá o eso escuché de mi papá. Entonces, esa creencia inconsciente del dinero hace que yo rechace ahora de adulto el dinero, inconscientemente. ¿Por qué? Porque en el fondo no quiero sentir el rechazo de mis padres, ¿sí? Eso es lo que hace el autoconocimiento y el trabajo interno de sanación, que nos lleva a encontrar la verdadera raíz de nuestras carencias como adultos o de nuestros miedos como adultos, porque todo siempre viene de la infancia, ¿ok? De esas experiencias y bueno, también de nuestro transgeneracional, ¿no? De lo que se arrastra de nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, etc. Pero muchas veces de la infancia. Entonces hay que hacer ese trabajo interno para ir más allá de lo que nuestro ego, nuestra mente consciente, que ya saben que solamente es el 3% de lo que somos o cómo funciona nuestra mente, ¿ok? Lo demás es inconsciente. Todos trabajamos con un infinito poder,
Básicamente esa mente cósmica de la cual hablo, de la que emana todo lo que nosotros primero contemplamos en nuestra mente, porque somos seres divinos, somos seres creadores y estamos conectados con esa mente universal, con ese campo cuántico, como lo llaman los físicos cuánticos, de la cual emana todo en el universo, ¿sí? Lo que está pasando en nuestra mente es lo que estamos atrayendo. Ojo, somos como magnetos, lo semejante atrae lo semejante. Nos convertimos en lo que pensamos. Cada pensamiento tiene una frecuencia, lo que vine hablando hace un rato. Los pensamientos envían una energía magnética y esa energía magnética, por ley de causa y efecto, regresa a nosotros en la misma frecuencia, con la misma información y con un tipo de experiencia específica, ¿sí? La gente piensa en lo que no desea y atrae más de lo mismo. Ojo, pensamiento igual a creación. Si estos pensamientos están anexados a emociones poderosas, eso agiliza la creación, ¿sí? Entonces, somos seres creadores. La ley de la atracción la podemos utilizar a nuestro favor o para nuestro no beneficio, ¿sí? Entonces, es muy importante que nos hagamos conscientes ahora de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de lo que emanamos y cómo actuamos y lo que recibimos sobre todo, porque en lo que recibimos vamos a poder hacer consciente esas creencias inconscientes que están gobernando nuestra vida y que en algunos lo llaman destino, como decía Carl Jung. Okay. Nosotros atraemos nuestros pensamientos dominantes y la mayoría de veces esos pensamientos dominantes están conectados a emociones densas, a emociones que no hemos podido procesar, emociones fuertes, a experiencias traumáticas. Por eso es importante hacer ese viaje a nuestro interior y desmenuzar nuestra infancia, desmenuzar algunas experiencias que hayamos tenido muy fuertes que no hemos podido procesar a la edad que sea. Porque esas emociones que no liberamos, que no podemos mirar o enfrentar con nuestra conciencia, se perpetúan en nuestra experiencia. ¿Para qué? No porque la vida sea mala, ni porque Dios nos esté castigando, ni por algunas creencias que nos han hecho creer, ¿okay? Por más que suene redundante, sino porque la vida se encarga de que nosotros hagamos conscientes nuestras creencias inconscientes. Porque hemos venido a evolucionar. Lo único que nos vamos a llevar de esta vida es cuánto amamos, lo que pudimos trascender y la huella que dejamos, ¿sí? Que a veces dejar una huella grandaza no es hacer mucho, sino simplemente es actuar con nobleza o amar mucho a alguna persona, ¿sí? O haber podido ayudar o servir en algún tiempo determinado y eso queda para siempre en el corazón. No, aquellos que hablan más sobre enfermedad tienen enfermedad. Aquellos que hablan más de prosperidad tienen más prosperidad, etc. La palabra, bueno, las brujas, queda acá dicho que si volvemos a la Edad Media yo estoy del lado de las brujas, ¿ok? Bueno, las brujas tenían esta frase: abracadabra. Abracadabra significa creo mi realidad con lo que digo, con mi palabra, ¿sí? Entonces, las palabras crean o destruyen, ¿sí? De eso nadie tiene duda. Pero tenemos que hacernos conscientes también de que muchas veces nosotros hablamos desde lo que sabemos, ¿sí? Y hasta que no cuestionamos lo que sabemos o lo que nos han contado que es la verdad, entonces hablamos inconscientemente. Entonces eso es algo también que tenemos que ver y observar. ¿Desde dónde hablo? ¿Eso que hablo, desde dónde viene? ¿Yo desde lo que realmente me hace feliz? ¿O fue lo que me dijo mi mamá o mi papá de lo que era la vida, o lo que yo tenía que ser, o la sociedad, o mis amigos? O sea, es realmente desde mi propia voz interna, desde mi autenticidad, desde mi libertad. ¿Ok? Eso hay que cuestionarlo. No puedes tener un universo sin que la mente participe en eso. Ojo, elige tus pensamientos con cuidado. Eres una obra maestra de tu vida. Todo en tu vida lo has atraído. Acepta este hecho. Es verdad. Tus pensamientos causan tus sentimientos.
Y a veces nuestras emociones, cuando son muy densas, que están acompañadas de una creencia, claramente, de un evento traumático que vivimos o de un evento que no pudimos procesar emocionalmente hablando, entonces esas emociones también crean pensamientos, ¿ok? Porque cuando yo me siento triste, infeliz, culpable, avergonzado, o sea, no voy a tener pensamientos lindos, ¿ok? Entonces, eso también es importante que nos hagamos conscientes. Cualquier cosa que estés sintiendo es un reflejo perfecto de lo que está en proceso de llegar a ser. Obtienes exactamente lo que estás sintiendo. Sentimientos felices atraerán más circunstancias felices. Eso es muy cierto. Sin embargo, para poder conectar con esos sentimientos felices, primero nos tenemos que vaciar. Cierren sus ojos, visualícense como si fueran un vaso. Si ese vaso está lleno de agua negra, para que pueda haber agua blanca o agua cristalina, tenemos que primero sacar esa agua negra. Entonces, básicamente es eso. Para poder conectar con esos sentimientos felices, de alegría, de dicha, de plenitud, ¿ok? De esperanza, de armonía, tenemos primero que conectar, liberar esas emociones densas, la culpa, la vergüenza, el resentimiento, la ira, el miedo, etcétera, etcétera. Pero eso no se libera rechazándolo o evadiéndolo. Es más, rechazar y evadir lo perpetúa más y lo hace más grande, hasta el momento en el que explotas o hasta el momento en que tu realidad se vuelve tan caótica, tan densa, que ya no aguantas y tocas fondo, ¿ok? Entonces, por eso, eso se puede limpiar con trabajo interno. Es la única solución. Eso en lo que te enfocas con tus pensamientos y sentimientos es lo que atraes hacia tu experiencia. Lo que piensas y lo que sientes y lo que de hecho manifiestas es siempre semejante, sin excepción. Cambia tu percepción. Todo en la vida es percepción. Todo. Una frase de Winston Churchill, que es un filósofo que amo. Tú creas tu propio universo conforme vas caminando. Conforme vas caminando. Puedes cambiar tu emoción inmediatamente al pensar en algo divertido, cantar una canción o recordar una experiencia feliz. Esto nos dice el secreto, ¿no? Que también es válido, pero solamente mi consejo es que no lo hagan desde evadir su realidad, ni tampoco para reprimir sus emociones, ¿ok? Porque recuerden que eso que quieren evadir o eso que quieren como ponerse una venda y no conectar con eso que está dentro de ustedes, está dentro de nosotros, no se va a ir hasta que nosotros no le pongamos nuestra conciencia y deje de ser inconsciente, porque si lo sentimos es por algo, algún mensaje tiene que darnos esa emoción, de algún evento que vivimos, de alguna experiencia que vivimos, que no pudimos procesar. El universo se arreglará a sí mismo conforme a eso. La vida puede ser y debe ser fenomenal y lo será cuando tú de forma consciente apliques la ley de la atracción. Empieza por usar esta frase para todos tus deseos. Estoy tan feliz y tan agradecida ahora que... y empieza tu lista de gratitud. Eso también es una herramienta, creo, para poder conectar con esa energía de la gratitud de la que estaba hablando al principio. Que bueno, a algunos les puede servir, a otros no, pero al menos pueden intentarlo, ¿no? Y bueno, su vision board, no sé si sale atrás, creo que sí, pero a mí me sirve mucho para poder conectar también con esa capacidad de visualizar el tener mi vision board, siempre, al frente de mi cama. No necesitas conocer cómo. El universo va a arreglarse a sí mismo. La ley de la atracción es simplemente imaginar para ti misma. El universo le gusta la velocidad. No lo demores, no adivines, no dudes. Atraerás todo lo que requieras. Dinero, gente, conexiones. Pon atención a lo que se está gestando enfrente de ti. ¿Ok? Puedes empezar con nada. Y de la nada o sin nada, una forma será proveída. Recuerden que todo empieza cuando cambiamos nuestra percepción. Porque como decía Wayne Dyer, cuando cambias la forma de mirar las cosas que miras
cambian, ¿ok? Puede ser que hayas visto algo muchos años de una manera, con una perspectiva, y cuando cambias esa perspectiva de cómo ves eso, puedes encontrar más respuestas o ver cosas que antes no veías, ¿ok? Porque todo cambia cuando uno mismo cambia. El cambio siempre es de adentro hacia afuera. El tamaño es nada para el universo. La abundancia es ilimitada si eso es lo que deseas. Nosotros hacemos las reglas sobre el tamaño y el tiempo. No existen reglas de acuerdo al universo. Tú provees los sentimientos de tenerlo ahora y el universo va a responder. Siempre responde, siempre. La mayoría de la gente ofrece la mayor parte de sus pensamientos en respuesta a lo que ellos están observando, ¿ok? La observación es clave. Observar, no actuar, observar. Todo nos está hablando de nosotros mismos. Todo lo que viene a nuestra vida, como un imán, como si nosotros fuéramos un imán, tiene un mensaje o algo de nosotros mismos, a nivel profundo, ¿ok? De nuestro inconsciente. Todo lo que nosotros somos es el resultado de lo que hemos pensado. Eso decía Buda, ¿ok? ¿Qué puedes hacer correctamente ahora para dar la vuelta a tu vida? Es importante que también este camino de autoconocimiento, de autosanación, de despertar espiritual, es un viaje hacia adentro, como ya dije, pero también es un viaje en el que tienes sí o sí que hacer introspección y autorreflexión. Y eso viene acompañado de cuestionarse todo lo que has venido haciendo hasta ahora. Todo. Tus creencias, tus emociones, tus comportamientos, desde dónde vienen las experiencias que has tenido, etcétera, etcétera. ¿Por qué actúas como actúas? ¿Por qué haces lo que haces? La gratitud traerá más hacia nuestras vidas inmediatamente. Sobre lo que pensamos y sobre lo que agradecemos es lo que atraemos hacia nosotros. ¿Cuáles son las cosas por las que estás agradecido, agradecida? Siente la gratitud. Enfócate en lo que tienes ahora por lo cual te sientas agradecido, agradecida. Visualiza. De verdad que es importante. De verdad que es importante. Créanme que yo en mi vida he podido materializar, y lo digo, he podido materializar cosas en mi vida solamente visualizándolas. Ojo, no las he materializado, o sea, no las he atraído a mi vida 100% como las visualicé, o sea, igual, no. Ni tampoco de la forma en la que pensé que iba a llegar, ojo, pero sí he podido materializar. ¿Qué es el poder? No puedo decirlo. Todo lo que sé es que existe. Eso lo dijo Alexander Graham Bell, que también es un filósofo muy conocido y muy trascendental en la vida de muchos. Pero es muy cierto, o sea, en serio, o sea, existe. Y yo soy otra persona que lo puede confirmar. Y hay muchas más personas que lo confirman, sí. Nuestro trabajo no es preocuparnos por el cómo, ojo, el cómo se mostrará con el compromiso y la creencia en el qué. Los cómo son el dominio del universo, la energía creativa universal que tiene esa mente cósmica de la cual emana todo en el universo. Siempre conoce la forma más rápida, más acelerada y más armoniosa entre tú y tu sueño. Si lo entregas al universo, te sorprenderá y asombrará lo que es entregado. Aquí es donde la magia y los milagros suceden. Entrégalo hacia el universo diariamente. Es un trabajo de todos los días, gente, todos los días. Pero nunca debe ser una rutina. O sea, no solo algo racional, ¿ok? Es algo energético, desde el corazón, ¿ok? Siéntete regocijado, regocijada por todo el proceso. En onda, feliz y entrenado. La única diferencia entre la gente que realmente vive de esta forma es que ellos están habituados a estas formas del ser. Ellos recuerdan hacerlo todo el tiempo. Lo que les dije, creen su vision board. Imaginen que lo que desean atraer, cada día mírenlo, porque todo entra por la vista, o sea, para poder poner en marcha esa energía creativa que todos tenemos, ese potencial que todos tenemos a nivel energético, es necesario poder tener símbolos como son las imágenes para poder atraerlo. Albert Einstein decía, la imaginación lo es todo. Es la vista preliminar de las atracciones de la vida
de porvenir. Decide lo que deseas. Cree que puedes tenerlo. Cree que lo mereces. Cree que es posible para ti. Cierra tus ojos y visualiza tener lo que ya deseaste y siente la sensación de que ya lo tienes. Enfócate en sentirte agradecido por lo que ya tienes. Disfrútalo. Luego libéralo al universo, lo que estamos hablando del soltar, el control. Y el universo lo va a manifestar. Cualquier cosa que la mente del hombre pueda concebir puede lograrse. Eso lo dijo Clement Stone. Fija una meta tan grande que si la lograras explotaría tu mente. Cuando tienes un pensamiento inspirado, debes confiar en él y actuar sobre eso. ¿Cómo puedes llegar a ser más próspero, más próspera? Inténtalo. Hazte esta pregunta. ¿Cómo puedo llegar a ser más próspera, más próspero? Y el universo va a responder. Te va a mandar un libro, te va a mandar una persona que tenga algunas herramientas que te pueden servir en tu proceso, etcétera, etcétera. El universo es creativo. Los cheques llegan en el correo regularmente. O cambia tu estado bancario al saldo que desees ver ahí y métete en la sensación de que ya lo tienes. Puedes poner un cheque en tu vision board, puedes poner una imagen en tu celular con una cantidad de dinero editándolo, ¿no? O sea, algo que le haga recordar a tu sistema activo reticular que lo mereces para que te permita aceptarlo. Recuerda que es ciencia y espiritualidad. La vida tiene el propósito de ser abundante en todas las áreas. Busca la sensación interna de júbilo y paz y entonces todas las cosas aparecen afuera. Nosotros somos los creadores de nuestro universo. Las relaciones. Trátense a ustedes mismos en la forma en que desean ser tratados por otros. Ámense a ustedes mismos y serán amados. Causa y efecto. Respétate sanamente a ti mismo. Para aquellos con los que trabajas e interactúas regularmente, busca un cuaderno de notas y escribe los aspectos positivos de cada uno de ellos. Escribe las cosas que más te gustan de ellos. No esperes a que ellos cambien porque no van a cambiar. La ley de la atracción no los pondrá a ti y a él en el mismo espacio juntos si sus frecuencias no son o no están acordes. Cuando comprendes tu potencial de sentirte bien, pedirás que ninguno sea diferente a fin de que tú te sientas bien. Te liberarás de incómodas imposibilidades de la necesidad de controlar el mundo, a tus amigos, tu compañero, tus hijos, etc. Tú eres el único que crea tu realidad. Nadie más puede pensar o sentir por ti. Eres únicamente tú, únicamente tú. Únicamente yo. Salud. Agradece al universo por tu propia sanación. La risa y la felicidad libre de tensión te mantendrán saludables. ¿Ok? Sí, es muy cierto. La risa también es una terapia. Ojo. El sistema inmunológico se sanará a sí mismo. Las partes de nuestros cuerpos son reemplazadas cada día, cada semana, etc. Dentro de unos pocos años tendremos un nuevo cuerpo. Mírate a ti mismo viviendo en un cuerpo nuevo. Esperanza igual recuperación, igual felicidad, igual bioquímica afortunada. Recuerden que nuestros pensamientos tienen un impacto en nuestra bioquímica, en nuestras células, ¿ok? La tensión degrada el cuerpo, eso es muy cierto. El estrés, el cortisol. Remueve la tensión del cuerpo y el cuerpo se regenerará a sí mismo. Tú puedes sanarte a ti mismo. Aprende a permanecer quieta y lleva tu atención lejos de lo que no deseas y coloca tu atención en lo que deseas experimentar. Cuando la voz y la visión del interior se torna más profunda y clara que las opiniones en el exterior, ojo, entonces tú has logrado la maestría de tu vida. Tú no estás aquí para tratar de lograr que el mundo sea justo como tú lo deseas. Tú estás aquí para crear el mundo que te rodea y que tú has elegido. Y permite al mundo, como otros han elegido verlo, que también exista, ¿ok? Cada uno está en su proceso, en su ritmo y es perfecto para todos. La gente piensa que si todos conocieran el poder de la ley de la atracción, no habría suficiente para todos. Esta es una mentira que ha sido muy arraigada en nosotros y nos convierte en muy avariciosos. La verdad es que hay más que suficiente amor, ideas creativas, poder, dicha y felicidad para todos.
Toda esta abundancia empieza a brillar a través de una mente que está consciente de su propia naturaleza infinita, de nuestra propia esencia como seres divinos, seres creadores, seres hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿ok? De esa fuente universal, de esa inteligencia superior, como lo quieras llamar. Al final, ese origen del cual emanamos todos, es divino, ¿ok? Y tenemos esa esencia en nosotros, pero hay que usarla con responsabilidad, ¿ok? Existe suficiente para cada uno. Ve y cree en ella, así se mostrará a ti. Así que permite que la variedad de tu realidad te emocione cuando elijas todas las cosas que deseas. Entra en los buenos sentimientos de todos tus deseos. Escribe tu libreto. Cuando veas cosas que no deseas, no pienses en ellas, escribe sobre ellas. Así haces consciente lo inconsciente. Cuando escribes, haces consciente lo inconsciente, ¿ok? Igual que cuando te permites sentir tus emociones. Habla sobre ellas, empújalas o únete a grupos que se enfoquen en lo que no deseas. Remueve tu atención de lo que no deseas y colócala en lo que sí deseas. Nosotros somos energía en masa, todo es energía, todo. No te definas a ti mismo por tu cuerpo. Es el ser infinito el que está conectado con todo en el universo. Un campo de energía. Nuestros cuerpos nos han distraído de nuestra energía. Somos un campo infinito de posibilidades por desarrollar. La fuerza creativa. ¿Son tus pensamientos valiosos para ti? Si no, ahora es el momento de cambiarlos. Puedes empezar justo en donde estás ahora. Nada importa sino el momento y en lo que estés enfocando tu atención. Bueno, queridos cósmicos, cósmicas, ese fue el capítulo por hoy. Espero que realmente les sirva. A mí, como ya dije al inicio, este libro me transformó también. Quizás un poco distinto fue mi proceso de poder como que integrar la información, pero igual lo comparto para que en algún momento, como yo también lo escuché de alguien y me sirvió y me alumbró, ahora pueda ser como que esa luz o esa conciencia o esa percepción que ustedes necesiten para poder seguir en su proceso, seguir transitándolo con más herramientas, y también les resuene y sepan que no están solos, de que yo también pasé por ese proceso y que podamos compartir nuestras experiencias. Bueno, este es un espacio en el que cultivamos nuestro despertar espiritual, nuestro despertar de conciencia, también nuestro amor propio, y bueno, les agradezco su tiempo y espero también que si quieren puedan comentarme cómo fue su proceso, qué es lo que los llevó o qué fue diferente quizás en integrar todo lo que tuvieron que integrar. Los leo y los espero también en mis próximos videos. Activen las notificaciones para que puedan saber cuando subo mi siguiente video. Yo soy Chinita Cósmica y los quiero mucho. Gracias por haber estado aquí.